recibirlos en la FAN y presencialmente. Y para este evento le voy a dejar igual que explique más Mauricio. Y bueno, Tomás después se suma también. Por supuesto. Así que bueno, por un lado agradecerles que estén acá presencialmente y por otro lado también que hayan elegido la FAN para hacer este lanzamiento que está haciendo a nivel federal de este libro, que tiene tantas contribuciones de diferentes expositores del país, ¿no? En distintas temáticas de la nanotecnología, que nos parece excelente. Así que bueno, te voy a dejar lugar a vos a que nos cuentes un poquito más del libro y de qué se va a tratar esta tarde. Y bueno, nada, después damos lugar a la primera mesa. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Y muchísimas gracias a toda la FAN porque nos han dado el aval institucional, porque nos han dado esta hospitalidad, digamos, para esta actividad de este día. Bueno, la distinguida audiencia, el distinguido público y especialmente, bueno, a quienes han tomado su tiempo, que van a participar aquí en las actividades como expositores, que ya nos iremos presentando. Muy brevemente, así como para empezar con la primera actividad, contarles que este es un proyecto que tiene ya unos cuantos años. Más o menos hace 5 años empezamos a trabajar conversando con Tomás Carroza también y con Gonzalo Bailo, que es de Derecho de la UNL, es abogado, es doctor en Derecho, en torno a poder hacer un abordaje de los llamados aspectos transversales del desarrollo nanotecnológico, ¿no? Estamos hablando de aspectos que tienen que ver con cuestiones de los llamados enfoques, ¿no? Sociales, legales, éticos, cuando tenemos que ver con cuestiones de la actualización de la ciencia regulatoria en distintos ámbitos, como pueden ser los riesgos de inseguridad del trabajo, como pueden ser cuestiones de la vigilancia sanitaria con medicamentos que incorporan nanotecnologías, desde eso a los protocolos de innovación responsable, a los debates éticos, a las políticas públicas. Es decir, hay un conjunto de cuestiones que nos interesaba comenzar a trabajar como un campo de conocimiento, ¿no? Contribuyendo de esa forma con la complejidad que tiene el desarrollo nanotecnológico, ¿no? Está el desarrollo nanotecnológico más duro, aquí tenemos exponentes destacadísimos del área, y tenemos todos estos aspectos, podríamos decirlo, unos desarrollos más blandos, pero que están convergiendo, ¿no? Con esta complejidad. Brevemente, estamos presentando el segundo volumen de esta colección que se llama Nanotecnología y Sociedad en Argentina, con dos cuestiones, ¿no? Incluir esta dimensión de lo que comprende, ¿no? Cuando hablamos de sociedad, que eran estos aspectos, entre otros que les hacía referencia previamente, y en Argentina porque, bueno, el foco es precisamente pensar en nuestro país, ¿no? Cómo está el estado del arte. Nosotros hicimos ya un primer libro publicado en 2019, que les voy a comentar ahora un poco de los contenidos muy brevemente, y este segundo libro publicado el año pasado, que ya lleva como subtítulo Regiones del Conocimiento Tecnocientífico en nuestro país, ¿no? Intenta de alguna forma dar cuenta no solamente con el concepto de regiones de las áreas de aplicación, sino también de estas regiones otras, ¿no? Que también constituyen campo de conocimientos. Como les decía, ¿no? Los ejes en los que estamos trabajando en este ciclo, que además le pusimos del nombre Fronteras en Nanotecnología, pensando precisamente en los límites y posibilidades de la conversación inter y transdisciplinaria, ¿no? Conocimientos de fronteras donde se tocan los desarrollos, como les decía, de los cuales aquí tenemos grandes exponentes, y estas áreas, ¿no? La nanotoxicología, las cuestiones regulatorias, las cuestiones de patentes, de responsabilidad civil por la innovación nanotecnológica, etcétera, ¿no? Como cuestiones que pueden ser leídas en el libro. El ciclo es federal porque también esta idea de regiones nos pareció muy importante poner en valor los distintos centros de investigación, y me parece que acompaña un poco también la energía que la FAN, a pesar de esta coyuntura tan tremenda que estamos viviendo, con el sistema científico-tecnológico público, la FAN ha apostado, ¿no? Con los desarrollos y los proyectos de llevar la FAN a distintos puntos del país, ¿no? En mi caso, yo estoy viviendo actualmente en Bariloche, en mi centro de trabajo como investigador de CONICET, y bueno, es uno de los destinos al menos proyectados, ¿no? Entre otros, con esta vocación federal, ¿no? Entonces, tenemos autores de todos estos lugares, y por eso también hemos decidido acompañar la presentación del libro en estos lugares, ¿no? Bueno, nuestro proyecto PICT, que junto con Tomás estamos en la lista de los PICT que están esperando la notificación, que deben saber porque capaz que a ustedes les pasa
lo mismo en algunos proyectos, pero precisamente, ¿no?, el título me parece que establece un poco las claves de cuál es nuestra línea y cuál es nuestra intención de diálogo, de conversación, y lo que nos honra estar en este lugar. El proyecto se llama Desarrollo Nanotecnológico en Argentina, análisis de aspectos regulatorios, riesgo y sustentabilidad. Como les decía, simplemente repasando como algunos de los objetivos, ¿no?, qué podemos hacer desde estas ciencias sociales interdisciplinarias, ¿no?, en esta conversación, en estos encuentros, a veces desencuentros también, con las llamadas ciencias duras, ¿no?, estas distinciones de fronteras también, pero básicamente nos interesa esto, como producir una serie de observaciones que aporten a generar un nuevo campo de conocimiento en los temas que les refería, y realmente hacer un ejercicio de llevar de la teoría a la práctica una interdisciplina más ampliada, ¿no? La nanotecnología es un objeto interdisciplinario ya desde su diseño, por supuesto, ¿no?, pero cuando vemos todos estos otros temas, vemos que esta complejidad interdisciplinaria se continúa ampliando, ¿no?, y es bien interesante trabajar. Y puntualmente en relación al tema que nos convoca hoy, con destacados especialistas para compartir, ¿no?, reflexiones, nos interesa discutir dos cuestiones. Como que empezamos en el primer panel, también con la presencia de Andón Ibarra, ya lo voy a presentar, de la Universidad del País Vasco, ¿no?, como trabajar todo un esquema que tiene bastantes protocolos y contenidos en torno a la llamada innovación responsable, como para entender y abordar un poco más este concepto, ¿no?, y las relaciones, las implicancias para el desarrollo nanotecnológico, y como haciendo uso entre la imaginación, el análisis de escenarios, una lectura del presente, esto que se está denominando incluso a nivel mundial como una hoja de ruta para unas nanotecnologías seguras y sustentables, ¿no? Como dos conceptos también muy en boga, muy de moda. La seguridad ya viene trabajándose hace mucho tiempo, pero la cuestión de la sustentabilidad es como bueno, desde los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas a un montón de cuestiones que hacen a cómo dialoga el desarrollo nanotecnológico, ¿no? Y una última cuestión que nos parece central también, especialmente en este contexto donde se pone en discusión para qué una ciencia pública, para qué una ciencia y una tecnología pública, que es robustecer la idea de público que entiende la temática, ¿no? No solamente a través de la divulgación, que la FAN en eso se destaca con sus programas Comunica Nano, nanotecnólogos por un día, etcétera, ¿no?, con un trabajo fundamental en las escuelas, apuntando también a públicos, ¿no?, que, como pueden ser quienes están en agencias regulatorias, como pueden ser nuestros legisladores, ¿no?, quienes están en comisiones de ciencia y tecnología, y nuestra propia comunidad científica en sus diversas disciplinas, ¿no?, como un público más fuerte en esta temática, ¿no? Voy a pasar simplemente para mostrarles. Los libros están de libros de acceso, están en el repositorio digital universitario de la Universidad de Córdoba, porque es donde empezamos a trabajar este proyecto. Este es el primer libro, se titula Nanotecnología y Sociedad en Argentina, volumen 1, para una agenda inter y transdisciplinaria, pensando en la apertura, ¿no? Allí se pueden encontrar distintos temas, ¿no?, que abordan estos aspectos que les señalaba previamente. Fíjense, teníamos en aquel momento 10 capítulos y 19 autores, ¿no? Hicimos una presentación en la que estuvo Vera, estuvo Galo, y fíjense, hay una anécdota, no sé, Galo, si te atribuyo esa responsabilidad, pero una referencia a decir qué importante que haya estudios sociales de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Y hablar, por ejemplo, si hablamos de una economía de la nano, que fue una discusión que tuvimos con ocasión de presentar el primer libro, ¿no? Entonces ahí llamando, ese marco de esas discusiones, estas afirmaciones nos abrieron un montón de puertas para pasar al segundo libro, donde ya pasamos a 20 capítulos y 44 autores, ¿no?, por supuesto en coautoría, también de libre descarga en el mismo repositorio digital, y donde continuamos la línea de reflexiones en torno a las instituciones y políticas de innovación, ¿no?, con una mirada a estos temas, los mapeos de capacidades regionales en nanotecnología, con esta idea también de ver, ¿no?, con criterios más federales, mapeos de la nanoescala para ver también no solamente las distintas áreas de aplicación y sus avances, con contribuciones desde los distintos centros de investigación, algunos de los cuales todavía para el tercer volumen los vamos a convocar, ¿no?, porque todavía no hemos llegado a convocar, y disculpen de antemano si por ahí nos faltaron algunas invitaciones, y vamos
de a poco logrando, ¿no? Esta plataforma o una red así material de intercambio, ¿no? Y por supuesto también la agenda del ambiente y de la sustentabilidad, ¿no? Así que, bueno, este es nuestro segundo libro donde básicamente, como les decía, ¿no? Es como trabajar sobre esta idea de regiones, estas regiones, otras que son temas con menor desarrollo tal vez o con menor investigación, pero a las que apostamos, ¿no? A que se puedan fortalecer, ¿no? Una cosa contribuyente, ¿no? El análisis de riesgo, el análisis de impacto, ¿no? Las cuestiones entre eficiencia y seguridad, ¿no? Nuestros balances. Las cuestiones de las discusiones técnicas, que por un lado pareciera ser, ¿no? Hablamos con Vera, no sé si te acuerdas, en una entrevista hace mucho, un debate saldado, y en algunas organizaciones por ahí, ¿no? Internacionales, de certificación, nos encontramos como que puede haber, ¿no? Todavía una discusión si es entre 1 y 100 nanómetros o si entre 1 y 100 nanómetros aproximadamente. Ese aproximadamente ya nos mete en una serie de problemas y de discusiones que hacen, ¿no? Precisamente a cómo se mantiene esta cuestión. Dicho esto, un agradecimiento también muy especialmente justo se fue. A Andrés, a Matías, que hizo el capítulo de la FAN, que integra el libro. Aplausos. Por supuesto, muchas gracias por el apoyo, porque la visibilidad que otorga este lugar, y bueno, por eso es tan importante, ¿no? La FAN en toda la historia, estos 20 años de política, y no es casual que justo ahora nos estemos reuniendo a pensar estas cuestiones, ¿no? Son 20 años de políticas que nos han permitido llegar hasta acá. No podemos parar la máquina. Entre algo va a salir de la inteligencia colectiva, ¿no? La nanointeligencia, para poder pensar, ¿no? De nuevo estas hojas de ruta, donde no es solamente hablar de la sustentabilidad ambiental, sino que jugamos ahí, ¿no? Con esa gramática de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo se sostiene todo este desarrollo logrado aún en nuestras condiciones? Bueno, también gracias a Tomás, con quien hemos estado trabajando en este proyecto, organizando los ciclos. Nos quedan todavía una gira, estamos en Posada, en el Instituto de Materiales, vengo de Santa Fe, estuvimos en la Facultad de Derecho, y estamos teniendo como muy buena repercusión, ¿no? Poder trabajar, ¿no? Como les decía, como campo de conocimiento. Y bueno, en primer lugar, para ya redondear, le voy a invitar a Andoni Ibarra. Vamos a tener como 2 bloques. Originalmente habíamos pensado un conversatorio en medio. No sé si está Diego. Diego, te saludé y no te... Perdón, te saludé y no nos conocíamos personalmente. Bueno, muchísimas gracias desde ya. Vamos a, les decía, tener un par de bloques. El primero de ellos, Antonio, si quieren pasarlo, se lo voy a presentar, donde nos pareció importante, más que hablar sobre el libro y contarles de los capítulos, porque el libro lo pueden descargar, lo pueden ver, a Sara se lo hicimos estudiar todo el fin de semana, pero nos pareció que el libro en realidad ¿no? Se puede acceder, se puede leer. Lo que nos interesa es a partir del libro, como más que hablar sobre el objeto en sí, es como esto un proceso, ¿no? De discusiones, de armar estas redes de intercambios. Entonces nos pareció muy importante traer todo este esquema, como les decía, ¿no? De pensar los ejercicios de gobernanza anticipatoria, de imaginación, ¿no? De escenarios, y algunos conceptos que Andoni nos va a presentar, ¿no? Y después de una pausa de café, tenemos el panel que se titula Prospectiva Nano, hoja de ruta para las nanotecnologías seguras y sustentables, con la participación de Vera, de Galo, Sara y Diego. Y también es un panel donde, más que presentaciones formales, ¿no? O sea, si bien tiene una dinámica de seminario, nos interesa como que se compartan reflexiones y acumulando, ¿no? Con lo que vamos a trabajar en el primer momento. Nos interesa mucho la participación también, así que desde ya están invitados, digamos, a participar, a intervenir, porque la idea es que podamos conversar también, ¿no? Sobre algunos disparadores. Por supuesto que, bueno, tenemos la limitación del tiempo, pero si por lo menos quedan planteadas algunas cuestiones que después nos permitan continuar, ¿no? A futuro con otras cuestiones
desarrollar, ir profundizando, tal vez generando algunas colaboraciones, algunos proyectos, sería como muy, muy fructífero, ¿no? Así que bueno, de nuevo muchas gracias. Disculpen si me estoy olvidando de mencionar algo o algún agradecimiento o mención en particular, ¿no? Bueno, dicho esto, Andoni, voy a pasar a tu presentación y para tratar también de no olvidarme, es un gusto, la verdad, haber aprovechado la visita que hace Andoni a Argentina, donde ya viene hace como 20 años. Andoni Ibarra viene de la filosofía de la técnica, de su campo disciplinar originalmente, y ha hecho un recorrido que la verdad es un gusto que pueda estar aquí, hacia la formación, por ejemplo, bueno, de la cátedra de la cual él dirige, la primera cátedra en el País Vasco de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Innovación, perdón, ahí las correcciones. Además, bueno, de su trabajo al frente de grupos que dentro del ámbito de estas discusiones, en el contexto europeo, pero también con muchas redes internacionales, con América Latina, ¿no? Con Argentina, con México, ha trabajado sobre estos ejes. Y bueno, dos referencias que son muy importantes también para quienes están en el campo y lo conocen, que es la dirección del Grupo Praxis, que trata, ¿no? Que como que investiga y trata en todos estos temas, y la revista Teoría, que es como la revista para quienes estén, bueno, acá tal vez la mayor parte sea más del ámbito nano, ¿no? En ámbitos de filosofía, de la técnica, de la tecnología, es como tal vez una de las revistas más importantes, ¿no? Si no, bueno, no quiero tirar tantas flores, pero es un honor realmente. Andoni está trabajando acá, ha venido, y con esto ya te doy la palabra, para trabajar en el Parque Tecnológico Santa Fe, en un proyecto con Infira, en agrobiotecnología, y es bien interesante el diálogo y a partir del esquema, ¿no? La presentación está pensada como en un marco más conceptual en un primer momento, y después a partir de la interacción que tengamos tal vez podemos también conversar sobre algunas experiencias y ¿no? Un diálogo también con usted. Muy bien, Andoni, no sé si me faltó, por favor, adelante y pongo la presentación. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Tengo que agradecer la invitación que me cursó Mauricio Berger para participar en este ciclo de conferencias y seminarios sobre fronteras en nanociencia y nanotecnología. Agradecer también a Vera, que no está, se fue. Y a la FAN, pues, por acogernos en este recinto, y a Carlos, pues, por habernos hecho de Cicerón en el tour de este... Andrés, perdón. En este edificio tan singular e interesante que yo desconocía. Bien, el título no es mío, es de Mauricio, de manera que el interés, desinterés tiene mucho que ver con el título y con su propuesta. Futuros nanocientíficos y sociedades, posible una gobernanza anticipatoria. Bueno, dicho breve y resumidamente, yo les voy a proponer una imagen distinta, un nuevo paradigma de comprensión de la ciencia, tecnología e innovación y de la relación ciencia, tecnología y sociedad. Ese nuevo paradigma no es mío, ni intento ni procuro arrogarme el protagonismo, sino que simplemente la imagen que se produce en las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, sobre todo en Europa, también en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa en los últimos 10 años. Concretamente, desde el 8º programa marco, 2013-2020, actualmente estamos en el 9º programa marco 2021-2027. Les voy a hablar de ciencia responsable, de tecnología responsable, de innovación responsable. Y una de las dimensiones de esta responsabilidad tiene que ver con lo anticipatorio y la gobernanza anticipatoria. Veremos en qué consiste esto.
Pero más que tratar de elucidar conceptualmente qué es o qué no es gobernanza anticipatoria, lo que me interesa es el aspecto funcional. ¿Por qué y para qué gobernanza anticipatoria en el ámbito de la nanociencia y la nanotecnología? Y como acá estamos en un centro de tecnología, pues les voy a adelantar que el por qué y el para qué es para indicarles que es necesaria la ciencia y la tecnología responsable, porque el paradigma actual de producción de ciencia y tecnología no es sostenible, no es sustentable, con arreglo a los patrones actuales de trabajo, a los códigos de conducta, etcétera, etcétera. Bueno, entonces necesitamos modificar la imagen de la ciencia, el cómo se produce ciencia y tecnología. Esto, como les digo, no es el resultado de una reflexión estrictamente académica, sino que tiene que ver también con necesidades que provienen del campo de la agencia pública, política, y no es precisamente que los funcionarios y los burócratas de Bruselas se hayan convertido al socialismo, no sé qué cosa, son más neoliberales que nunca. Milei estaría encantado, pero no son tontos. Entonces, si queremos digamos, contribuir en ciencia y tecnología y que la ciencia y tecnología contribuya a afrontar los retos de la sociedad y medioambientales, tenemos que modificar nuestras pautas de conducta, nuestros patrones de hacer ciencia y tecnología. Este es el punto. Nosotros venimos de los años 90 y la primera década del siglo XX con incidentes como el de las vacas locas, el fracaso completo de determinadas, por ejemplo, tecnologías vinculadas a transgénicos. Bueno, la Unión Europea, en concreto la Comisión Europea, ha, por decir así, obtenido algunos resultados, algunas lecciones de esos fracasos, ¿no? Y eso tiene que ver con gobernanza anticipatoria y con una ciencia, tecnología responsable. Que fíjense ustedes, les estoy adelantando a modo de extracto, de síntesis, la ciencia y tecnología responsable nos ubica en un paradigma distinto al tradicional. Y yo voy a empezar a presentarles el tradicional. Ese paradigma distinto al tradicional tiene que ver con cuestiones que se debatían en la Unión Europea y en la academia hasta los años 2010, 2015, y que tenían que ver, por ejemplo, con toda una serie de aspectos, ELSA-ELSI, éticos, legales, o que tenían que ver con políticas regulatorias, o que tenían que ver con políticas del riesgo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y las políticas públicas, sobre todo, iban orientadas a minimizar, a reducir, a limitar esos riesgos, las incertidumbres, pero no intervenían en los aspectos positivos. Eso se entendía que ya la ciencia, la comunidad científica, era capaz por sí misma de autorregularse. Eso es lo que se modifica completamente ahora. La ciencia responsable no está interesada en el análisis solamente de los aspectos negativos de la ciencia. La política pública no debe atender solamente a esos aspectos negativos, sino que de manera ambivalente tiene que atender también a los aspectos positivos. ¿De acuerdo? Tiene que identificar cuáles son los aspectos positivos de la ciencia para tratar de obtener una ciencia más socialmente eficiente, que tenga mejores impactos para la sociedad y para los retos que la sociedad nos impone. Ese es un cambio de paradigma. Verán que en ningún momento voy a hablarles, por ejemplo, de riesgos, ni de incertidumbre, ni de políticas regulatorias, no. Les voy a hablar de impactos, de cómo identificar los impactos positivos, de cómo, con el análisis de los futuros sociotécnicos, podemos, digamos, hacer una ciencia mejor, en el sentido de una ciencia más responsable, más orientada hacia los retos de los públicos y, por tanto, una ciencia que pueda ser sostenible. ¿De acuerdo? Que pueda ser sostenible. Bien, este es el índice de contenidos. Voy a pasar rápidamente. Comenzaremos con el paradigma actual de la ciencia. Les identificaré dos crisis que son centrales, críticas, en ese paradigma actual de la ciencia, para pasar a lo que les acabo de adelantar. ¿Cuáles son las nuevas imágenes de la ciencia y de la relación ciencia-sociedad? Que, insisto, y esto es importante, no provienen del mundo académico, sino del mundo de las políticas públicas, concretamente
Yo les hablaré siempre de la Comisión Europea, pero mutatis mutandis podríamos también plantear problemas de política pública en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y así llegamos al concepto de investigación e innovación responsable, que se acuña en 2013, que es un concepto de ciencia y tecnología responsable sui generis. No cualquier concepto de ciencia responsable es RRI responsable. Entonces vamos a ver en qué consiste la diferencia cualitativa. Uy, qué bonita. Eso era más bonita. No, volvemos a los contenidos rápidamente. Entonces voy a tratar de caracterizar qué es esto de ciencia responsable, porque de la misma manera que hay una banalización de la ciencia responsable reducida a una serie de ámbitos, como por ejemplo más feminización o más open access, etcétera, etcétera, el punto central crítico de la ciencia responsable, RRI responsable, tecnología RRI responsable, no es que haya más mujeres en puestos de dirección de la investigación o que haya un open access entendido como una mayor facilidad a la accesibilidad de los datos. Es una modificación en la manera de producir ciencia y tecnología, en la manera de abordar las líneas de investigación, los problemas de la investigación, ¿no? Entonces, en lugar de hablar de eso, de la feminización de la ciencia, de la alfabetización de la ciencia como dimensiones, ya les diré por qué se produjo esa banalización del concepto de la RRI responsable en la Unión Europea. Lo que les haré será presentar el concepto de RRI en ese esquema AIRR, que ya verán ustedes en qué consiste y que tiene que ver con la transformación de los patrones de hacer ciencia y tecnología, de los patrones de hacer ciencia y tecnología, de operativizar una nueva forma más responsable de actuar en ciencia y tecnología, ¿no? Y uno de estos elementos de la AIRR, concretamente el correspondiente a A, es el de la anticipación. Entonces acá entraremos en la anticipación, en qué es esto de investigación anticipatoria. Porque este es un elemento clave, ¿para qué? Para identificar los impactos positivos. No se puede a priori predecir cuáles sean los impactos de una ciencia, ni siquiera los expertos, la ciencia, tecnología puede predecir esto, lo cual no significa que no podamos modular, gobernar la ciencia. Que la ciencia, los desarrollos científico-técnicos no sean predecibles, no significa que haya que dejar el desarrollo científico-técnico bajo el control de la mano negra de Adam Smith, ¿no? Entonces terminaré con la pregunta que me dirigía Mauricio, ¿no? ¿Es posible una gobernanza anticipatoria en la nanotecnología? Les diré que sí. De hecho, estamos realizando algunas experiencias. Aquí la gracia de todo el asunto consiste en las experiencias. Yo les puedo hacer esta presentación y otras semejantes, o publicar artículos, etcétera, etcétera, pero luego se trata de mostrar la viabilidad fáctica de al menos esbozos de ciencia responsable, de ciencia anticipatoria, etcétera. Bueno, entremos entonces. Voy a ir rápido porque estas cosas les eran bastante familiares para ustedes. ¿En qué situación nos encontramos? En la situación que yo denomino, ¿cuál es el paradigma actual de la ciencia? Que denomino de ciencia paradigmática actual, ¿no? De acuerdo con el paradigma actual de la ciencia, los puntos que les pongo acá podrían ser seguramente aceptados por una gran parte de la comunidad de ciencia y tecnología. No en Argentina, que me parece que en estos ámbitos está más orientada, digamos, a una transformación de este paradigma, pero en el País Vasco, por ejemplo, la comunidad científica aceptaría estos puntos, no voy a decir al 100%, pero sí al 99,99%. Y nosotros contamos con un desarrollo científico-técnico muy considerable, o sea, no es el español. Nosotros tenemos en el País Vasco una competencia exclusiva en materia de ciencia, tecnología y sociedad. Ciencia, tecnología e innovación. El paradigma actual de la ciencia consiste, simplemente voy a limitarme a leer estas características del paradigma,
entiende que la dinámica de la ciencia está impulsada por la curiosidad innata o por valores propios de la comunidad científica. Es decir, en este sentido la comunidad es autónoma, que busca mayor eficiencia de sus resultados, ya sean resultados epistémicos en términos de ciencia y tecnología o en términos de prestigio, si estuviéramos hablando, por ejemplo, a lo Mannheim, ¿no?, en sociología de la ciencia. Y se orienta, la orientación de la ciencia y la tecnología está establecido en términos de factores macroeconómicos, por ejemplo, como puede ser la ventaja competitiva del sistema de I+D de un país, o la velocidad de la innovación de un país, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esos serían los grandes ejes que articulan, que modulan la dinámica de la ciencia. Criterios, por tanto, de tipo macroeconómico, ¿no? Y la dinámica de todo el proceso se rige por el mercado global, no solamente por el mercado económico, pero sí por el mercado global al que atiende el Estado, por ejemplo, ¿no? Y esta dinámica se caracteriza por ser ciega, la mano invisible que les decía antes de Adam Smith. No hay manera de regular la ciencia y la tecnología. No es posible establecer regímenes deseables para la ciencia más allá de los de la eficiencia interna. Son las propias científicas, las propias tecnólogas, quienes mejor conocen las decisiones a tomar en términos de eficiencia, etc. Y las políticas reguladoras son necesarias, pero son necesarias en un determinado ámbito, que es en el ámbito de reducir riesgo, incertidumbre, impactos negativos, etc. ¿De acuerdo? Esto es importante. Esto es importante. Y a partir de aquí, las políticas regulatorias, por tanto, tratan de cuestiones pues, como las que mencionó antes Mauricio en relación a los programas ELSI y ELSA, dependiendo de Estados Unidos o de Europa, o los marcos regulatorios, pero en ningún momento se nos habla de cuáles son los impactos positivos de la ciencia y la tecnología. Nunca. Nunca. Entonces, el reto consiste en decir, podemos pensar, digamos, esta ambivalencia de la ciencia y la tecnología en algún marco de comprensión global de lo que es la dinámica de la ciencia. Bien, entonces este paradigma choca con varios problemas, actualmente con varios problemas. Yo simplemente les mencionaré dos que vienen dadas por lo que se llama la crisis de la reproducibilidad de la ciencia y la crisis de la sostenibilidad. La crisis de la reproducibilidad de la ciencia atenta a lo que es la entraña básica del valor epistémico de la ciencia, que es aquello tan famoso de que para otorgar objetividad a algo, yo tengo que ser capaz de reproducir eso. Bueno, según la revista Nature de 2016, el 70%, es una entrevista de Nature, no es de, no sé, de una revista pseudocientífica, el 70% no pudo reproducir los datos de sus colegas. El 70%. Y la crisis de sostenibilidad es que la investigación es cada vez más cara, y esto es importante. Yo sé que ustedes cuentan con un premio Nobel, Hussein, que decía aquello tan famoso de que la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Bien, en esta sección hay dos afirmaciones contenidas. En la segunda seguramente todos estaremos de acuerdo. Cara es la ignorancia. Y la primera afirmación, la ciencia no es cara. La ciencia no es cara. La ciencia es cara, la ciencia es muy cara. Y tenemos que ser conscientes de eso. El punto no es tanto si es cara o no es cara, sino que es cómo podemos hacer un uso eficiente de algo que es caro. Acá tienen unos datos, yo les puedo facilitar los artículos en los que me baso, les puedo facilitar, si alguien los quiere, mañana mismo. Y según la literatura, por ejemplo, según este estudio, publicado en 2017, bueno, pero básicamente es que cada 9 años desde 1950, a ver si me explico bien, para obtener un nivel de producto, por ejemplo, farmacéutico,
cada 9 años se tiene que invertir el doble de lo invertido 9 años antes. ¿Me han seguido? Esto es insostenible. Esto es insostenible. Podemos aguantar 20 años más, quizá 30 años más, pero cada vez se requieren más presupuestos, más recursos de financiamiento social, y por tanto esto no se puede sostener. Entonces, frente a estas dos crisis que están a la base, que no se plantean de esta manera, pero del cambio, digamos, crítico ha habido en las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación en Estados Unidos y en Europa, frente a esas dos crisis, sobre todo la crisis de la sostenibilidad, en el 8º programa marco, 2014-2020, y en el actual, se propone un concepto de ciencia y tecnología y de práctica científico-tecnológica distinto. Un concepto que no está, digamos, fijado por códigos de conducta o que no está fijado por determinadas metodologías científicas como toolkits y cosas así, pero que trata de modificar lo que son los patrones de hacer ciencia y tecnología. ¿En qué sentido? En un sentido más responsable, en un sentido más RRI responsable, Responsible Research and Innovation. Y una concreción de eso es Open Science, es la ciencia abierta, que es, digamos, el término clave del 9º programa marco, como RRI lo fue del 8º programa marco. Y los dos conceptos van vinculados, digamos que ya les diré en qué consiste la diferencia, pero ambos van vinculados. Y aunque no tenemos que pensar deterministamente que este cambio ya va a producirse o va a seguirse en los próximos años, en los próximos programas marco europeos, porque todo depende de contingencias pues, muy complejas, pero hay una línea que seguramente no se modificará. Llámese Open Science, llámese RRI, todo va en una dirección que trata de modificar esos patrones de ciencia y tecnología en un sentido más social, más orientado hacia problemas reales, lo cual no significa, como decía también José, que digamos, no significa que no haya que hacer ciencia básica, por decir así. Claro que hay que hacer ciencia básica, pero ya entenderemos, ya veremos luego cómo habría que orientar esto. Por tanto, la ciencia abierta y la ciencia responsable son conceptos diferentes, pero aquí no hace el caso. En todo caso, lo que nos interesa es enfatizar el aspecto común de ambos programas marco y de las imágenes, digamos, efectivas de las políticas, ¿no? El hecho de que la ciencia y la tecnología tiene que estar orientada a responder a los problemas, a los retos de la sociedad, ¿no? Los grandes retos del 8º programa marco, que eran 7, y los retos del programa marco actual, que son 5. Y para eso hay un concepto que es un instrumento al servicio de abordar estos grandes retos, que es el concepto de emisiones. Esto lo vamos a ir viendo ahora. En todo caso, tanto en una ciencia responsable como una ciencia abierta, o podríamos llamar, digamos que sintetizando los dos acrónimos, una ciencia ORRI, ¿no? Open RRI, una ciencia ORRI, lo que vamos a ver ahora es que hay una introducción cada vez mayor de la implicancia de los públicos sociales en la elaboración y la construcción de la ciencia y la tecnología. Esta es la definición de la Comisión Europea de 2013. Recuerden que el 8º programa marco comenzó en el 2014. No me voy a extender, aunque la definición, que es la canónica, la que siempre se utiliza, merecería por sí sola toda una charla, ¿no? Pero fíjense que es ciencia responsable, tecnología responsable, innovación responsable. La RRI implica que los actores de la sociedad
Y fíjense, esta es una transcripción literal, que los actores de la sociedad, investigadores, ciudadanos, responsables políticos, empresas, organizaciones del tercer sector, etcétera, trabajen juntos durante todo el proceso de investigación e innovación para alinear mejor tanto el proceso como sus resultados con los valores, necesidades y expectativas de la sociedad. Aquí no me puedo detener demasiado, pero fíjense que los sujetos de la ciencia no son los científicos, los tecnólogos, ni siquiera los tradicionales stakeholders, sino todos los actores de la sociedad. Eso es importante. Segundo punto importante. Trabajan juntos, cooperan, colaboran durante todo el proceso de innovación, durante todo el proceso de investigación. El proceso de innovación se entiende como único. No hay fases donde primero tenemos la ciencia básica, luego la aplicada, luego la tecnología, el desarrollo, etcétera, etcétera. Y como mucho, como se hacía antes, pues se recurría a la participación social en las fases finales, ¿no? No, es durante el proceso inclusive de fijación de la agenda, de investigación, etcétera, etcétera. Para alinear mejor tanto el proceso como los resultados con los valores. Con los valores, las demandas, los deseos, etcétera, de la sociedad. Es decir, que tienen que orientarse a esos valores, esas demandas y esas expectativas. Todo esto se sintetiza en este lema de ciencia con y para la sociedad, que algunos de ustedes seguramente habrán escuchado, leído, etcétera, etcétera, ¿no? SWFS, ¿no? Ciencia, Science with and for Society. Bueno, fíjense que esto es interesante porque si conocemos algo de las políticas públicas, en los 70, el lema del sexto programa marco era aquello de ciencia y sociedad. Luego pasamos a ciencia en la sociedad. Luego ciencia para la sociedad. Y ahora es ciencia con y para la sociedad. Y el elemento clave, distintivo, diferencial, por tanto, en esa serie de lemas es el con. Entonces, en relación a RRI tenemos dos estrategias dispares. Una que entendió ciencia responsable como una ciencia que se basa en 6 pilares, que son ética en la ciencia, acceso abierto, igualdad de género, compromiso ciudadano, educación científica y gobernanza. En el Reino Unido y otros países, la aplicación se ha orientado a modificar la práctica de investigación tomando en consideración 4 dimensiones para modificar una ciencia no RRI responsable, lo cual no significa que de otra manera sí que fuera responsable, pero no bajo este concepto de RRI responsable. Y esas dimensiones son anticipación, inclusión, reflexividad y responsiveness, o capacidad de respuesta o corresponsabilidad, ¿no? Es decir, yo me siento interpelado si Mauricio, por ejemplo, plantea un problema en relación a una tecnología. Interpelado quiere decir que yo tengo que dar una respuesta. Y de la misma manera, él me tiene que dar una respuesta si yo propongo algo. RRI, digamos que se ha teorizado y sobre todo en la práctica, en los programas y en las acciones de la Comisión Europea, se ha materializado como un concepto bajo estas dimensiones. Entonces había, por ejemplo, programas y acciones para, digamos, incrementar, fortalecer la igualdad de género o la educación científica, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no es RRI. Eso no es RRI. Pero ¿por qué se popularizó bajo esta versión? ¿Saben ustedes por qué? Porque en el programa marco anterior, en el 7º programa marco, había 4 puertas en una dirección general de la Comisión Europea. Y una era la puerta de ética, otra de open access, otra igualdad de género. Y a pesar de que en el 8º programa marco se modifica el concepto de ciencia responsable en el sentido que les digo acá, en esta definición, en la práctica, operativamente, los burócratas continuaron, a pesar de que ya desaparecieron las antiguas oficinas, ¿no? Pero estaban todos todavía trabajando con el esquema anterior. Y si ustedes ven los programas del 8º programa marco, responden a esto, no a esto.
Salvo en algunos lugares, como les digo, en el Reino Unido pasa. En el Reino Unido, o sea, si ustedes van, por ejemplo, al Research Council, al Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas en el Reino Unido, verán que ahí no se habla de RRI en el sentido que les acabo de decir, sino en este otro sentido del que vamos a hablar a continuación, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de 2015, 2017, 2018, ustedes verán que este marco AREA del que les hablaré ahora ha inspirado las políticas, programas de otras organizaciones en los países escandinavos, en los Países Bajos, por supuesto, pero también en universidades, en políticas académicas de universidades, de ciencia responsable, etc. Si ustedes entran, por ejemplo, en la página web de la Universidad de Groningen, de Utrecht, de varias universidades, verán que toman como elemento orientador de la investigación en la institución este concepto, ¿no? Bien, como les decía entonces, lo que tenemos son dos versiones o dos maneras de interpretar RI. Una, vamos a decir, asociada a lo que son las prácticas de acción política en la Comisión Europea, y otra que tiene más que ver con los cambios de conducta, que va orientada a modificar, fíjense, porque nosotros podemos, por ejemplo, incrementar la igualdad de género en una institución acá mismo en la FAN, pero eso no significa que nuestra ciencia por eso sea más responsable en el sentido de que atienda a las demandas, expectativas, retos, valores de la sociedad, deseos de la sociedad. Es más, se puede dar el caso contrario. Entonces, originariamente este esquema de propiedades de anticipación, inclusividad, etcétera, como características de la práctica RRI responsable, es decir, de la práctica que está identificada con la definición que les leí en la diapositiva anterior, tiene que ver con estas dimensiones. Con la dimensión de anticipación, que es la dimensión que tiene que ver con la capacidad de prever los impactos positivos, y no solo, por tanto, el discurso, ven ustedes, se modifica. Aún no hablé para nada de riesgos ni de precaución, no estamos en el principio precautorio, no estamos en el esquema precautorio. La anticipación es la capacidad de los sujetos, de los actores, que eran actores de toda la sociedad, recuerden, no en la definición, para identificar impactos positivos. Segundo, inclusividad, capacidad de que los actores sociales participen en el desarrollo de la innovación. En el proceso de innovación, que es un proceso único, desde el principio tienen que estar presentes los diferentes actores sociales. Ni siquiera solamente los stakeholders del ecosistema que corresponde, de nanotecnología en Buenos Aires, ¿no? Capacidad de respuesta o responsiveness, lo que les dije antes, la capacidad de deliberación responsiva, de corresponsabilidad, de respondernos o de interpelarnos unos a otros. Y finalmente, reflexividad, la capacidad de reflexionar, discutir sobre las motivaciones para impulsar una determinada tecnología, etc. Considerando estos aspectos, la pregunta ahora es, bueno, ¿podemos, por tanto, pensar que estas dimensiones pueden contribuir a gobernar, a modular la ciencia de alguna manera? No a dirigirla completamente. Pero si tenemos estas dimensiones como dimensiones operativas para nuestro trabajo en ciencia y tecnología, podemos modular el desarrollo científico-técnico de una manera más responsable. Insisto, responsable significa aquí atenta a lo que son las demandas, expectativas, deseos de la sociedad. Entonces, la ciencia responsable es, digamos, el nivel más exigente de responsabilidad que podemos considerar actualmente. ¿De acuerdo? Tenemos una ciencia responsable, que es la ciencia basada en la integridad de las científicas y las tecnólogas. No la responsabilidad de la ciencia, sino de las científicas y tecnólogas. Es decir, cómo deben o tienen que seguir determinados códigos de conducta,
en el laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tienen que las científicas y los tecnólogos hacer una ciencia responsable en ese sentido, es decir, una ciencia creíble. No estamos hablando de ciencia responsable en ese sentido, ni tampoco estamos hablando de ciencia responsable en el sentido de ciencia abierta. Ciencia abierta Open Access, si ustedes ven el 9º programa marco, aunque también aquí, como ocurrió antes con el RRI, pues se estaba analizando, reduciendo, digamos, la potencialidad innovadora que tiene el concepto de Open Science a una especie de Open Access o de acceso abierto. Pero lo interesante en el concepto de Open Science, en los textos, en los documentos originales de la Comisión Europea, es el carácter participativo de la ciencia abierta. Participativo no solamente, participativo en el sentido de que hay que compartir todo. Compartir datos, compartir resultados, compartir métodos, y no compartirlos estrictamente en el marco de la comunidad, sino también con actores sociales. Por eso es ciencia abierta, ciencia participativa. Pero RRI, y este es el objetivo del actual programa marco, ¿de acuerdo? Del 9º programa marco. Pero nosotros, aprovechando que estamos en la FAN, tenemos que ser más ambiciosos. No es suficiente con una ciencia participativa, por lo que les estoy diciendo, porque la ciencia participativa, digamos que simplemente recoge aquellas demandas, aquellas expectativas que los públicos tienen actualmente. Pero lo que les estoy diciendo es que una ciencia responsable, RRI responsable, anticipatoria, una investigación anticipatoria, no recoge solamente los deseos, las demandas actuales, sino que piensa, más allá de esas demandas, cuáles pueden ser los impactos o algunos impactos positivos que aún no han sido previstos en las demandas, en las expectativas de los públicos. Por tanto, lo que necesitamos es comenzar a dar los primeros pasos, a experimentar, a tener experiencias de ciencia o de investigación anticipatoria. Una investigación anticipatoria es una ciencia socialmente robusta, es decir, una ciencia en la que se construyen futuros sociotécnicos para anticipar deliberativamente cuáles pueden ser los desarrollos de esa tecnología y cuáles pueden ser sus efectos positivos o impactos, buenos impactos, es decir, que sigue un concepto foresight que no es el concepto de predicción, forecast o de predicción. Bueno, luego podemos ver la diferencia, pero que además requiere de la corresponsabilidad de los públicos comprometidos en el proceso deliberativo y anticipa y evalúa los impactos positivos de las nuevas ciencias y tecnologías emergentes. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia entre la investigación anticipatoria y la investigación participativa. Y esa investigación anticipatoria se produce siempre en el marco de orientación a retos de la sociedad, a retos de los públicos, no a criterios de mercado, a dimensiones políticas macro, como les dije antes, por ejemplo, pues, de velocidad de incrementar la velocidad de la innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Y el instrumento para eso en el 9º programa marco son las misiones. Las misiones son, bueno, es el término acuñado por Mariano Mazzucato, pero que vendría a ser agendas de investigación. Este es un punto importante. Agendas de investigación. Esto significa que trabajar de manera RRI responsable significa trabajar en gobernanza anticipatoria, identificando, por decir así, dónde se ubican los impactos positivos de nuestra acción en tanto que científicas y tecnólogas dentro de una agenda de investigación. Y en unos casos eso se puede identificar en aspectos, digamos, más de ciencia básica, en otros más de ciencia aplicada. ¿De acuerdo? Es decir, lo que se trata es de significar y resignificar el trabajo de la ciencia y la tecnología en una línea de misión, por decir así, científicos.
no identificando cuáles son los objetivos de manera autónoma en el grupo de investigación, sino tratando de ubicar cuál es nuestra contribución en el marco de una misión. Entonces, en Europa ahora tenemos 5 grandes retos: suelos, aguas, cáncer, etcétera, etcétera, y 5 grandes misiones para cada reto. Y obviamente hay financiamiento para, digamos, cualquier tipo de investigación. En principio hay financiamiento para cualquiera, pero para algunos hay más que para otros. Y si ustedes quieren tener buen financiamiento, lo que ustedes tienen que elaborar es una buena memoria de investigación en esta clave. Y tienen que decir cómo construyen un espacio de inclusividad para la deliberación, para la reflexión, con actores sociales, no una mera misión a lo clúster, por ejemplo, del País Vasco, ¿no? Entre unas empresas o simplemente que atiendan a la triple hélice, o muchas veces ni siquiera eso. Sino recuperando, o mejor dicho, materializando, haciendo operativo lo que es una misión, incorporando a esa misión los actores sociales. ¿Pasa? Entonces, la pregunta que me dirigía Mauricio: ¿es posible una gobernanza anticipatoria en nanotecnología? La gobernanza anticipatoria es un instrumento para la coproducción modulada de la ciencia y la tecnología, que se concibe como un proceso de aprendizaje. O sea, en este trabajo en misión, en corresponsabilidad, con actores de toda la sociedad, etcétera, etcétera, lo que tenemos es un proceso de aprendizaje que tiene, por decir así, que es dual, ¿no? Que tiene, digamos, una dimensión de co-creación de conocimiento y otra dimensión de co-constitución del sujeto de la coproducción de conocimiento. Y esto es importante, porque acá ya no estamos hablando de que el sujeto está constituido. Esto no es pura sociología, donde digamos que se pasa una encuesta a sujetos que ya están constituidos para escucharlos, ¿no? Lo que se trata es de co-constituir sujetos capaces de deliberar, capaces de discutir, capaces de anticipar cuáles pueden ser los resultados positivos de la investigación. Es un proceso de aprendizaje en el que la co-creación del conocimiento está vinculada a la capacidad relacional, a la densidad relacional de ese sujeto que estamos creando. Sujeto con toda una diversidad de actores que tienen, por tanto, públicos que son muy diversos, que tienen demandas muy distintas, muchas veces también encontradas, contradictorias, ¿de acuerdo? Pero necesitamos crear o constituir un sujeto con calidad relacional alta. Esto significa con mucha interacción, con mucha capacidad de deliberación. ¿De acuerdo? Un proceso de aprendizaje de capacidades relacionales. Acá, en definitiva, lo que estamos hablando, o lo que la gobernanza anticipatoria sugiere, es una imagen de coproducción relacional de la ciencia, ¿no? Donde lo importante es justamente esta apertura a los públicos y a la interrelación entre los públicos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para aprender no solamente a producir conocimiento, sino también a producir nuevas relaciones y recursos en ese sujeto, ¿no? Y con esto, pues ya he terminado mi presentación. Le puedes dar la siguiente, creo que es la última. Muchas gracias.